Está diciendo blasfemias. Por ejemplo, hermano, dice la escritura: vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. Entonces vamos a sacar la primera blasfemia para algunos. Y es que, ¿cuándo te dieron la fe para que creyeras? La Biblia dice en Juan capítulo 5, vaya conmigo a Juan 5, en el versículo 37 dice: y el Padre que me envió, ese da testimonio, o dado testimonio de mí. Por favor, observe lo que Jesús dice: pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. ¿Por qué? Porque no creéis en aquel que le envió. Entonces pongamos a la inversa: el que cree, ¿por qué cree? ¿Por qué es que una persona es capaz de creer? Porque tiene la palabra de Dios morando. Y si tiene la palabra de Dios morando, me voy a atrever a decirlo, es que ha oído su voz. Ahí dice. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahí dice. Lo vamos a repetir: el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. No quiero pensar que hay alguna visión, aunque tenemos que considerar, hermano, que hay en nuestro espíritu hay información que nosotros conscientemente no recordamos. Que nosotros podemos, mire, ¿por qué le digo esto? Porque posiblemente algún teólogo va a decir: no, a usted le están enseñando blasfemias, a usted le están enseñando, ese está loco. Porque el religioso no percibe la profundidad de las declaraciones de Jesús. Pero yo le estoy probando por la palabra que dice Jesús: el Padre que me envió, ese da testimonio de mí. Pero les dice a los judíos: pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. Entonces la escalera póngala al revés: yo he creído porque hubo palabra de Dios que me gestó fe. Pero la gran pregunta es: ¿cuándo me habló Dios para que yo creyera? ¿Cuándo fue cuando Dios puso en mi espíritu esa fe? Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces fíjese que separa a Jesús, separa el evangelio, y el mundo es el redil. Pero Jesús se para y empieza a cantar, o empieza a silbar. Yo no sé cuántos de aquí, antes de venir a Cristo, tal vez eran enemigos del evangelio. Les caían mal los evangélicos, pero sin embargo les gustaba oír los cantos, les gustaba oír la predicación, les atraía y no sabían por qué. Y tal vez a usted le enseñaron a ser religioso, pero de hueso colorado. Y tal vez hasta su abuelita o su madre le dijo: tú tienes que morir con esta religión. Pero oiga, le atraía al oído los coros, la palabra. Lo que sucede es que el pastor estaba llamando, y la fe que usted tenía dentro estaba reaccionando. Pero dice Jesús, oiga, vamos a este punto. Jesús, cuando habla del buen pastor, dice en el capítulo 10: yo soy el buen pastor, dice, y las ovejas oyen su voz. Capítulo 10, verso 3. Llama a sus ovejas por nombre. La Biblia Cantera Iglesias no dice que las llama por nombre, sino dice que las llama una a una. En otras palabras, es el Señor diciendo: el evangelio no es tirar la red a ver qué cae. No. Es el llamado personal para cada individuo. Por eso, hermano, es que el ciego tuvo problemas con los religiosos. Porque el ciego se enfrentó personalmente con la luz,
con la vida, con la sanidad. Y cuando le dicen los religiosos, ese hombre es pecador, ese hombre no puede proceder de Dios, ese hombre no guarda el sábado, no viene de Dios. Y el ciego dice, bueno, y lo que pasa es que yo tengo una experiencia. ¿Cómo me pueden quitar la experiencia con sus argumentos? El evangelio no es argumentar en la mente. El evangelio es la exposición de una experiencia personal con Dios. Entonces Jesús, hermano, empieza a declarar en el capítulo 10 que Él llama a sus ovejas, que las ovejas conocen su voz, pero luego dice, pero vosotros, les dice a ellos, ustedes no son de mis ovejas, porque no creen. Versículo 26. Mis ovejas, verso 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y entonces Jesús hace una declaración maravillosa, dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es seguridad eterna. Pero yo quiero que usted analice conmigo el verso 29, que ese es otro hoyo, pero maravilloso, hermano. Porque el verso 29, ¿cómo lee usted en el verso 29? Vamos, la versión de las Américas dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Alguien tiene una Biblia diferente que diga diferente? ¿No? ¿Todas dicen así? ¿Todas dicen así? ¿Nadie tiene una Biblia diferente? ¿Cómo dice tu Biblia? Párale, hasta ahí. Oiga, ¿cómo dice esa Biblia? Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. La versión popular. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo. Ahora, la versión, una de las versiones, las Américas en la bastardía dice que también esa frase se puede traducir, lo que mi Padre me da o me ha dado es mayor que todo. Y la Biblia Shocker, que es una Biblia, bueno, de un montón, pero una de ellas dice, lo que el Padre me ha dado es lo más importante. Ahora, ¿qué le dio el Padre al Hijo? ¿Qué le dio? Ovejas. Pero esas ovejas Jesús está declarando que son mayor que todo, que son lo más importante, que son, ahí dice en esa versión popular, ¿cómo decía? Más grande o mayor, ¿cómo dice? Más grande que todo. Ahora yo le pregunto a usted, entonces, ¿qué somos nosotros? Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios haya encarnado en la tierra y haya venido a buscarnos a nosotros? Y cuando Jesús empezó a hablar esas cosas, fíjese que ya le habían dicho que era loco y que estaba endemoniado. Pero entonces dice el Señor Jesús, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Y aquí vamos al punto del cierre de esta disertación de todo el día. Y Jesús les dice, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por que tú estás, voy a parafrasearlo, voy a decirlo, tú estás hablando mal, irrespetuosamente, en contra del carácter de Dios. Tú eres hombre y te estás haciendo, aquí dice, te haces Dios. Mire la religión, hermano. Sí, tuvo razón aquel pensador que dijo que la religión es el opio de los pueblos. Porque la religión, hermano, te enseña y me enseña hasta cierto nivel la teología. Pero cuando nosotros vamos en la luz del Espíritu a la palabra,
empezamos a ver cosas que la teología no comparte. Si entonces te pueden decir que estás loco o endemoniado, o que lo que estás hablando son blasfemias. Y Jesús dice, cuando le dijeron los judíos, le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y entonces mire la declaración que Jesús hace. Aquí entramos en otro